vengan a conocer a y eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aide. Estoy aquí para platicarles la experiencia eh, tan hermosa que viví estando aquí con el doctor Jorge. De esta clínica yo me enteré por parte de una conocida de mi mamá y fue así como llegamos aquí. Y pues desde el primer momento la confianza del doctor, la sinceridad con la que se dirigió a mi esposo y a mí, nos agradó mucho, nos sentimos en confianza y pues decidimos no soltarlo y pues aquí están los resultados. Recuerdo mucho una frase que él en consulta nos decía: yo solamente soy un instrumento de Dios y tú ayuda. Y estamos eternamente agradecidos con el doctor Romo y con todo el personal de aquí, porque prácticamente fue otra familia. Y bueno, invito a, a las personas pues que están viendo este video que se acerquen, que vengan a visitar aquí a Fertil Center, que vengan a conocer al doctor y eso. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aide. Muy buenas tardes a todos. Les quiero pedir una disculpa porque por cuestión de trabajo pues me fue imposible estar a la hora convenida, pero quería platicar un poquito sobre algunas de las inquietudes que la gente a través de redes nos han estado comentando, y una de ellas es la, la posibilidad de alguien que se ligó de hacerse una reversión de una salpingoclasia. Salpingoclasia es la obstrucción de las trompas en forma intencionada a través de un acto quirúrgico que está enfocado a evitar que el óvulo y el esperma se junten. Por lo tanto, es un método que antes decíamos que era definitivo, mas sin embargo va a depender de ciertas circunstancias el considerarse como tal, pues depende del lugar donde fue la obstrucción y el tejido que fue retirado, el que pueda ser utilizable esta vía o tenga que ir a otra técnica de reproducción asistida de más alta complejidad. La trompa es muy importante. En reproducción, el estatus de la trompa es fundamental para considerar a una paciente como una candidata a alta o baja complejidad. Baja complejidad, técnicas de inseminación o relación programada, y alta complejidad, técnicas de fertilización in vitro. La trompa tiene entre 7 y 12 centímetros, tiene diferentes grosores desde 1 milímetro hasta casi 8 milímetros. Va de una fibra muscular hasta una fibra con cilios, donde son como petalitos que capturan óvulos. Tiene varias funciones la trompa. La trompa sirve primero para capturar óvulos. Segundo, es el lugar donde el esperma corre desde el cuello, pasa por el útero y llega por la trompa para buscar a la novia llamada óvulo. Es el lugar donde se realiza la fecundación en el tercio externo de la trompa, a nivel de la ámpula. Y después de realizar la fecundación, es el lugar donde se va nutriendo
mientras se va desarrollando para llegar a la cavidad e implantar. Estas características son fundamentales en la trompa. Si nosotros analizamos cuál sería, pues, el poder analizar si una trompa es susceptible de ser corregible o no, pues lo primero es que tenemos que ver lo que es natural en la trompa. ¿Cómo valoramos una trompa? La valoramos haciéndole un estudio de histerosalpingografía, un estudio a través del cual se le inyecta por el cuello una sustancia que es un medio de contraste para visualizar la trompa. ¿Qué nos importa en las trompas en ciertas condiciones? En la trompa nos importa, uno, cuál es el trayecto de la trompa, el tiempo que tarda en salir, que no retenga material y sobre todo la estructura anatómica o el dibujo que se ve en el dibujo del trayecto que el propio medio de contraste hace a través de su paso. Podemos ver retenciones cuando el cuello, la parte final de la trompa está parcialmente obstruida y se hincha la trompa. Podemos ver también la trompa tiene unas fibras musculares y unas fibras circulares. Cuando las fibras circulares se abren como si fuera una hernia y las circulares no pueden contenerlo, nosotros vemos como dilataciones. Es así como si fuera una trompa, como si fuera una cámara de bicicleta como bolovana. La trompa puede tener problemas de estructura y problemas de función. Una trompa con mucho daño puede darnos problemas porque no cumple las funciones, uno, de transportar un esperma, dos, puede tener problemas en la parte final porque no captura, tres, puede tener problemas porque evita, o sea, su trayecto es tan irregular que evita que el esperma y el óvulo se junten, y cuatro, puede hacer que el embrión ya formado, cuando viene descendiendo, pueda obstruirse y darnos un embarazo en la trompa, un embarazo ectópico. La trompa se puede dañar por tres cosas fundamentales en reproducción. Uno, es la endometriosis, donde la sangre de la regla no se sale toda, se mete por el cuello de la matriz, en vez de salir por el cuello, se mete por las trompas y cae a la cavidad abdominal y ahí crece. Es una sangre de menstruación, es muy diferente a la sangre de una vena, es una sangre que responde a hormonas y que crece ante el estímulo hormonal que el ovario lo da. Pero también podemos entender que la trompa puede tener problemas porque, y eso de la endometriosis primero antes de terminar, puede darle problemas de obstrucción o de daño en la trompa. Las pequeñas gotas de sangre de menstruación que hacen crecer trastornan y distorsionan la trompa en su trayecto. También podemos tener problemas por infecciones. Hay infecciones a veces al hacer sexo oral, si traemos alguna infección, o bien por un sexo rectal que puede ser intencionado y no intencionado. Puede ser que a lo mejor la pareja no se haya limpiado bien el ano y a lo mejor debajo de la cobija quiso entrar el esposo y chocó el pene, contamina, y cuando tienen relaciones hacia vagina se contamina primero él y después contamina las trompas. Las trompas es el que tiene más daño, más que el útero. Pero también puede ser, cada vez vemos más parejas con relación sexual de tipo rectal, comunes por una experiencia sexual, que si dice, si un homosexual tiene relaciones, ¿por qué yo no tengo? Si ellos disfrutan, voy a intentar valorar o considerar esa posibilidad. Pero en el acto sexual es muy importante la flora vaginal de la flora rectal. La flora rectal tiene popó, hay microbios como la E. coli, hay parásitos, hay lombrices, y del otro lado, pues la vagina está limpia, tiene su propia flora, con un sistema donde hay diferentes microbios que hacen un ecosistema adecuado para que tenga su propia lubricación, su moco, su pH. Y entonces cuando la gente tiene relación sexual por recto, sin protección, o sea, me refiero a sin preservativo, y a lo cual nosotros hago énfasis, la gente que nos dedicamos a reproducción no estamos en contra de que lo hagan el acto sexual rectal, estamos en contra de la contaminación, por lo tanto sugerimos usar un preservativo para tener relación sexual. Por lo tanto, sugerimos usar un preservativo. Esa es la segunda parte. El microbio más común es o los coliformes o las clamidias. Un microbio se llama Clamidia trachomatis, a los cuales habría que hacer un estudio. Los otros son las enfermedades como gonorrea, sífilis, fundamentalmente. El otro punto importante son las cirugías. La trompa se puede dañar por actos quirúrgicos, donde a veces no se toma un completo cuidado de manipular la trompa, o bien alguna infección como un apéndice complicada que puede, pues, generar un proceso inflamatorio sobre el intestino, pero a su alrededor, donde la trompa y el ovario tienen un compromiso cercano a ellos y pueden ser convidados o invitados a esta inflamación e infección
que puede repercutir en un daño en la trompa que la obstruye, le evita que trabaje o que capture, o bien en su traslado. Entonces son situaciones que tenemos que analizar para poder tomar decisiones fundamentales e importantes en la trompa. Cuando nosotros analizamos pues la trompa, tenemos que ver esas tres patologías, repito, endometriosis, actos quirúrgicos, antecedentes que a veces son intencionados o no intencionados, e infecciones. Para valorar una paciente y decir pues si la paciente es candidata a una fertilización o a una relación programada o inseminación, es necesario siempre revisar la trompa. La trompa podemos no estar dando tratamientos y a lo mejor le puedo pegar a una paciente, hacerla que se embarace, pegar, eso es a lo que me refería, en darle un tratamiento un poco más específico si sé cómo está la trompa. La trompa es parte de los estudios básicos que se tienen que saber para poder decir si le voy a decir una relación programada o una inseminación o una técnica de fertilización. ¿Por qué? Porque si una trompa está obstruida o tiene mal capacidad para capturar o mal disfunción en generar un trayecto adecuado para que el esperma y óvulo se junten, para que se realice la fecundación o para que nutra el embrión en su regreso. Entonces tenemos que tomar en cuenta que estos factores tienen que ser valorados. No puedo pasarme y decir, bueno, no le voy a hacer el estudio de trompa si no se embaraza después de darle un tratamiento. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que después de pacientes que llevan hasta 5, 7, 8 inseminaciones, pues resulta que se hacen un estudio de trompas y definitivamente las trompas están obstruidas. Y entonces todo lo que gastaron pues no conlleva un tratamiento eficaz y obviamente ni efectivo. Hay que tomar en cuenta un parámetro que también está asociado a ello. El uso de dispositivo en pacientes que a lo mejor tienen múltiples parejas sexuales, a veces no lo deseamos, pero llega a ocurrir en la vida. Nos puede ocasionar que también aumente nuestro riesgo porque el dispositivo con sus hilos puede ser una escalera que haga que los microbios suban más rápido y lleguen a las trompas. El uso de dispositivo debe de ser aunado a una práctica sexual segura y que tenga condiciones de evitar infecciones y tratar de cuidar las floras. Estamos en ese punto. Hablando específicamente de la reversión de una salpingoclasia, tenemos que tomar en cuenta varios puntos. Uno, tenemos que saber cómo hacer el diagnóstico de que las trompas están efectivamente obstruidas en un lugar que puedan ser recanalizadas. Para hacer entre una técnica de volver a baja complejidad, que donde dijimos que la trompa tiene que tener capacidad de captura, nutrición, fecundación y desarrollo del embrión en su regreso. Tenemos que analizar si las condiciones que tenemos, el material que tenemos de trompas es capaz de lograrlo. Para ello, primero, además de la decisión, pues tendríamos que tomar en cuenta otros puntos. Uno, la edad de la paciente. Una paciente que a lo mejor tiene 40 años o 42 años y quiere hacerse una reversión de salpingoclasia o de una ligadura de trompas se quiso ya no tener hijos y de pronto cambia de pareja, se le muere uno de sus hijos o la melancolía de los hijos que están grandes porque se hizo la salpingoclasia a una edad temprana, pues quiere tomar la decisión de volver otra vez a buscar fertilidad. Y entonces una mujer que tiene 38 años hacia arriba, pues puede ser un factor negativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede no tener suficiente cantidad de óvulos o los óvulos que tienen ya están en disminución para poder ofertar una técnica de baja complejidad, me refiero a relación programada o inseminación. Y tendría que irse una técnica de fertilización donde las trompas no son utilizadas. Por lo tanto, cuando consideramos esto, la edad es importante. El tiempo de salpingoclasia. Cuando hacemos reversiones de vasectomía, normalmente tenemos un parámetro de 5 años. Sin embargo, en la reversión de salpingoclasia, o sea, obstrucción de trompas, normalmente no contamos tanto este factor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si una persona tiene 12 o 15 años, la fibrosis es importante. ¿Dónde le hicieron la obstrucción? Si es que conoce. ¿Qué tipo de técnica de ligadura le hicieron? Hay una que se llama Pomeroy, otra Pomeroy modificada, Chuchida. Hay otro tipo de técnicas para ligar. O hay veces que se llevan toda la trompa, entonces pues ya no buscaremos una trompa. Definitivamente no existe. Tomando en cuenta esto, habría que pensar, además de esto, qué otros factores antes de intentar valorar la trompa tenemos. Tenemos un buen esperma. Algún día me tocó con un paciente que venía en una reversión, decidieron hacerse la salpingoclasia sin la reversión de la salpingoclasia sin microquirúrgica
sin hacer un estudio de esperma, siendo su segunda pareja, y Cas, que no tenía espermas el señor. Entonces es un factor que hay que tomarse en cuenta. Si tuvo hijos, si la prolactina le quedó elevada, dio pecho o no dio pecho, le quedó la hormona prolactina elevada, cómo está la tiroides, si ovula o no ovula, cómo está el útero, qué condiciones tenemos de esperma. Esos factores hay que analizarlos al mismo tiempo que estamos analizando qué condiciones tiene la trompa como para poder ser capaz de poderse revertir o hacerse una reversión. También un punto importante cuando nos encontramos en esta situación es analizar qué condiciones tenemos de trompa. Por lo tanto, lo primero sería hacer una histerosalpingografía donde nos dice el cabo proximal, dónde está la obstrucción. Cuando tenemos una obstrucción más o menos proximal, prevemos que la parte distal está conservada. Cuando tenemos una obstrucción de una trompa en el estudio de histerosalpingografía, donde la trompa casi está en la parte final, probablemente le quitaron la parte que captura óvulos y eso disminuye la tasa de embarazo si se intenta revertir. Vamos, cuando nosotros vemos la trompa, tendríamos que analizar, antes nos metíamos con este solo estudio, más todos los parámetros que dijimos, para tratar de buscar una tasa de éxito adecuada. Sin embargo, a través de los tiempos hemos visto que la laparoscopía, que es una técnica donde metemos por el ombligo una cámara y dos pequeñas incisiones de medio milímetro donde metemos unas pinzas para analizarlo, podemos revisar el cabo distal. Si la paciente en su momento, entrando con consentimiento informado, revisando los demás factores y considerando que estas condiciones hacen que tenga un pronóstico reproductivo donde habría que analizar la trompa, al momento en que metemos la cámara y vemos que el cabo distal, 1, se llevaron toda la trompa, 2, le hicieron 2 cortes a la trompa, 3, hay un proceso adherencial posterior al acto quirúrgico o bien asociado a la salpingoclasia, la obstrucción de la trompa en forma voluntaria porque no te quería hijos, a después tener un daño por una infección o por un acto quirúrgico posterior, previo o por el mismo acto donde el daño a la trompa le está dando demasiado mal pronóstico, pues definitivamente sacamos la cámara y le decimos, ¿sabe qué? Usted no se puede embarazar por esta vía y usted tendría que ir buscando el trabajarla sobre una técnica de fertilización in vitro que es fertilización in vitro, donde capturamos con una aguja los óvulos, no nos importan las trompas, sacamos los óvulos, los valoramos el esperma previamente, juntamos los elementos gameto masculino y femenino, generamos una tasa de fecundación, posterior a ello el desarrollo del embrión en el laboratorio y cuando está viable el embrión y tiene características de fecundabilidad, revisamos por el otro el útero y la capacidad del endometrio para poder ser receptivo y recibir ese embrión. Y entonces hacemos la transferencia sin tener que tener la necesidad de utilizar una trompa que no nos serviría para las funciones que ya habíamos platicado. Ese es un punto importante. Si nosotros analizamos una trompa y tiene ciertos pronósticos cuando analizamos la trompa por laparoscopía, tenemos que compararlo contra la edad, los factores que tiene la paciente y la tasa que nos podría dar una reversión por una técnica llamada microcirugía. Microcirugía es una técnica en la cual es el manejo gentil de los tejidos, utilizando instrumental muy fino, con unas lupas o lentillas o microscopio para operar la trompa y teniendo una irrigación profusa, evitando la tensión de los cabos que se van a juntar, quitando el área de fibrosis y tratando de recanalizar el conducto tubario para tratar de hacerlo funcionar. Cuando nosotros analizamos a esta paciente, tenemos que tomar en cuenta ciertos pronósticos. Si la obstrucción de la trompa es específicamente donde sale de la trompa, o sea, cerca del útero, su pronóstico puede ser menos del 30%. Una técnica de fertilización in vitro le puede dar más de un 35%, incluso hasta un 40 o 50%, si las cadenas de valor de espermas, óvulos, útero, factor endocrinológico y sobre todo algo muy importante que les hago mención. Les pedimos mucho que ese 30% de reproducción tiene que ver con tus cambios de hábito, con tu baja de peso, con tu estado emocional propositivo, con entender que esto es un reto. Este 30% que les decimos, no compres una receta, llévate tu fuerza de voluntad y rétanos haciendo lo que te corresponde para que nosotros hagamos la otra parte. El otro punto importante que tenemos que analizar es tomar en cuenta que tomando estas cuentas
me daría 30%, dijimos, del cabo proximal. Eso es una tasa baja y la reproducción asistida le va a dar más. Si por el otro lado se encuentra en la parte distal, o sea, cerca de donde está la fibra que captura folículos, nos damos cuenta que si se lleva en esa parte, tendría que tener ciertas características la reconstrucción de la trompa, quiero aclarar, antes de intentar una reconstrucción por microcirugía. Lo primero es que tiene que tener más de 4 centímetros. Recordar que la trompa tiene 7 a 12 centímetros. Si tiene menos de 4, aunque la recanalice, la trompa no tiene pronóstico. 2. Debe de tener el ámpula, el lugar donde se realiza la fecundación. Si no hay ámpula, no va a haber pronóstico reproductivo. Lo puede hacer a lo mejor en istmo, pero probablemente me dé más una tasa de ectópico. Por el otro lado, debe tener fimbria, si no se la tenemos que formar, un lugar donde captura folículos. ¿Sí? Si no captura folículos del ovario, no va a servir para una técnica de baja complejidad, inseminación o relación programada. ¿Sí? Por el otro lado, la trompa debe de evitar el daño que se le pueda tener. Entonces, el daño en la trompa, si tiene dilataciones, ¿sí? Como si fuera una cámara descompuesta, una cámara de bicicleta dañada, el pronóstico será malo, entonces no tendría caso meterle a hacer una reconstrucción de trompas. Pero en el cabo distal, mi tasa puede ser hasta de un 45%, casi igual que lo que me da una fertilización in vitro. Hay veces que hay pacientes que gastan en una técnica de coito programado, relación programada, y a lo mejor pudieron, por proceso, llegar a tener un bebé, ¿sí? Por técnicas de fertilización con menos gasto, menos esfuerzo y mejor resultado. La tasa puede ser mejor si intentamos con una técnica de fertilización in vitro, que si nos metemos a abrirle la cavidad, porque esta es una cirugía abierta de microcirugía, con unas lentillas, con un proceso de recuperación donde hay que pensar no nada más en reconstruirlo, sino evitar procesos adherenciales, irrigarla, cuidar la cicatrización y ponerla a caminar quitándole el dolor, porque son cirugías de reconstrucción reproductiva, donde va enfocado mucho el funcionamiento intestinal, el tubario y evitar procesos adherenciales. Por el otro lado, hablando un poquito de la parte media, es la que tiene mayor proyección, mejor pronóstico. La que es la trompa, el istmo, la parte ísmica, es una de las cosas más fáciles de reconstruir, hablando de microcirugía, o la que está junto al istmo, junto con la trompa, junto con la ámpula. Son las áreas más comunes donde se puede reconstruir, siempre y cuando tenga los segmentos que estimamos sean necesarios para que sean más de 4 centímetros, diríamos serían 5. Repitiendo las condiciones para una reconstrucción de trompas por microcirugía: que tenga fimbria, petalitos que capturen óvulos, que tenga ámpula, que mida más de 4 centímetros y que tenga integridad. Y que cuando hagamos el procedimiento de recanalización veamos que el líquido que ponemos desde el cuello para ver que la permeación de la trompa se logró sea fuerte y vigoroso y que tenga capacidad de la fimbria de capturar. Esas son las condiciones que tenemos que analizar para este punto. Cuando analizamos pues a las pacientes siempre les tenemos que decir, ¿sabes qué? Este es tu pronóstico. La reproducción vive de pronósticos, pero también muchos pronósticos que pueden ser cambiados a través del tiempo. Hay dos diagnósticos, un diagnóstico situacional y un diagnóstico procesal. En el proceso tenemos que analizar al momento en que vemos en la laparoscopía que tiene un factor pronóstico, nos vamos a meter a abrir la cavidad, el estómago, el abdomen, como si fuera una cesárea, y con técnicas microquirúrgicas hacer la cirugía, tratando siempre de cuidar el postquirúrgico para que nos vaya igual que tan importante como el transquirúrgico, para que tenga una cadena de valor y de resultado. Siempre hay que documentar el caso con fotos, con videos, para que diga que el doctor le hizo una cirugía y la dejó en esta condición. Alguna vez hay pacientes, me acuerdo una de Estados Unidos que decía, yo no me embarazo, tenía una obstrucción tubaria que fue involuntaria por un acto quirúrgico, después la reconstruimos y regresa como a los 4 años y me dice, doctor, es que no me he podido embarazar, a ver, venga. Pues la paciente no ovulaba, el esperma del esposo estaba muy mal y además tenía la tiroides elevada. Entonces le dimos tratamientos, estuvo aquí 3 meses de tratamiento, intentó una relación programada y resulta que se nos embaraza. La pregunta es que no nada más el acto quirúrgico es la que da el embarazo.
Es todos los demás, la suma de todos los factores en un momento dado potencializados que se sinergizan para manifestar reproducción. Este, Hablando específicamente de la técnica de fertilización in vitro es muy importante el análisis de todos y cada uno de los factores que van a checar. Y en el proceso, tres cadenas de valor que tenemos que checar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuántos folículos podemos tener de una paciente de acuerdo a la cantidad de folículos que tiene en su ovario? Una mujer, cuando tiene cada vez menos folículos, una paciente, por ejemplo, de 41 años, 42 años, la cantidad de huevitos que le quedan, que su mamá le puso, y que desde que empezó a ella a arreglar en forma espontánea o a través de medicamentos, se fueron haciendo crecer y tronar esa reserva, esa huevera que le puso su mamá, que se le transmitió a través de herencia y el desarrollo de un nuevo ser. Va un momento dado en que se van a acabar y entonces cuando se acaban pues viene la menopausia, pero cuando vemos una paciente que está entre 38 y 40 años y a veces en mujeres jóvenes por otros factores, podemos ver que la cantidad de huevos cada vez son menos. Y esa es una situación que tenemos que analizar porque entonces cuando tenemos pocos folículos tenemos que entender que vamos a tener pocos óvulos cuando los capturamos. Por lo tanto, si una paciente tiene 5 folículos cuando vamos a empezar un tratamiento de estimulación ovárica, nos vamos a dar cuenta que pues nada más van a llegar 5, o van a llegar 3, o van a llegar 2, o van a llegar 1. Entonces, si pongo una gente a correr en una carrera y tengo 5 niños, pues nada más en 100 metros planos, nada más me van a llegar 5 o menos de 5, no más. Ese es el primer parámetro. El segundo cuestión es la calidad y cantidad. Cuando una paciente tiene arriba de 40 años, la cantidad de sus óvulos no son de características adecuadas y los huevitos tienen poca calidad y no nada más pensamos en el número, sino pensamos en la calidad de los óvulos que obtenemos. Por eso cuando hacemos la captura tenemos que entender que hay ocasiones que a veces al quererlos capturar nos encontramos con menos huevos y esos folículos no son de calidad. Y entonces te podemos tener 5, pero a lo mejor me quedaron 2 óvulos con calidad más o menos para embarazar y más en pacientes que tienen endometriosis. Y entonces nos volteamos a ver el esperma y tenemos que ver, pues si el esperma está muy mal, pues nos va a echar a perder los óvulos más o menos buenos que obtuvimos. Entonces siempre hay que, cuando hacemos antes de estimular a una paciente, tenemos que voltear a ver el gameto masculino y ver cómo están los espermas y saber que los trabajamos antes. Y por el otro lado, qué tipo de óvulos y qué cantidad voy a tener, qué tipo de medicina le voy a dar para estimular. Cuando los tengo y ya capturé los óvulos, qué calidad de óvulos tengo, qué calidad de espermas tengo. Tengo que darle una medicina al esperma, digo, una separación al esperma para que en el laboratorio lo pueda separar los buenos de los malos. ¿Qué tanto los puedo hacer la fecundación? ¿Cuál es el mejor medio de cultivo para que crezcan los embriones? Hay que ver el desarrollo y a la larga con qué embriones me voy a quedar para ver qué condiciones tengo para transferir. Y cuando veo los embriones tengo que ver cómo está el útero, si tiene condiciones a través de una cama de sangre adecuada, tenga un buen flujo, estén los niveles hormonales adecuados, metabólicamente ya esté bien con su colesterol, sus triglicéridos, su azúcar y su insulina adecuada, su tiroides adecuado, su prolactina normal, que puedan ayudarme a que mejore una tasa. Cuando hacemos la transferencia tenemos que es muy importante la transferencia. Qué cánula usamos, si tiene un cuello difícil o tiene un cuello fácil. El chequeo después de los 4 días, porque a veces les hacemos una transferencia de embriones y le decimos véngase hasta los 15 días. Sin embargo, se ha visto que en ocasiones la fase de la implantación es tan importante como la fase de crecimiento de folicular, fecundación y obviamente la implantación en la fase lútea. Tenemos que analizar y ver las condiciones y sacar provecho de cada uno de lo que estamos viendo para tratar de corregirlo. Voy a empezar a contestarles algunas preguntas. Disculpen un poco. Tengo aquí algunas preguntas que dice, tengo 11 años de salpingoclasia, me gustaría tener otro bebé. Yo le preguntaría qué edad tiene, señora Miriam, me gustaría saber su edad para poderle comentar las condiciones. Recuerde, el tiempo es un factor, pero en trompas no es tanto como en conductos deferentes de los hombres, pero sí es necesario. Tiene 33 años, ya vi. Entonces, 33 años usted podría ser mamá, siempre y cuando primero analice cada factor, potencialice los otros factores y entonces valore la trompa para verla en forma aislada y junto con los otros factores para poder decirle que le damos un pronóstico. Depende de dónde está la obstrucción, depende cuánto le quitaron, depende qué tasa sospechamos le va a dar después del acto quirúrgico de microcirugía contra el hacerle una fertilización.
pero para eso obviamente pues necesita estudios y podérsele valorar. Si tenemos que decir qué factores tenemos, pues tenemos que irlos analizando. Cuestiones importantes acá, me pregunta una paciente, ella tuvo una enfermedad por clamidia, ¿sí? Señora Yes, y una de las cuestiones en esta enfermedad por clamidia, la enfermedad por clamidia puede dar infección, mas sin embargo puede no dar tanto daño tubario. Y a veces puedo tener una prueba en Estados Unidos, que es donde se la realizó, sin embargo no ser necesariamente una causa. Siempre hay que analizar la trompa. Y cuando vemos, y yo sé algo sí que yo les digo a veces a los médicos que están en educación aquí con nosotros, preparándose, que una de las situaciones no nada más es ver lo que el reporte lo dijo el doctor que le hizo la histerosalpingografía. Nosotros revisamos, hacemos laparoscopías y revisamos placas. Las placas de la histerosalpingografía deben de ser visualizadas con lupa, analizando las condiciones de la paciente, de patologías que puedan afectarle a la trompa, al daño, a la salud de la trompa. Y entonces analizar la trompa. Analizarla uno desde su vaciamiento, si a lo mejor el doctor que le hizo el procedimiento no pudo meter bien la cánula y la cánula quedó casi en la entrada del cuello y por lo tanto no hay presión para arriba y dice que la trompa está tapada, pero la presión no fue suficiente para ver si estaba destapada o no. Dos, el medio, cómo está la cavidad, cómo está el cuello. Después el paso por las trompas, qué tan rápido pasa, qué tan lento, qué trayecto hace. Una trompa puede estar dañada, pero pasa rápido, puede ser un factor que a lo mejor no me pega a la captura, pero a lo mejor me pega por el daño que tiene en la trompa a la fecundación a la nutrición del embrión cuando regresa. Es necesario tomar en cuenta todos esos factores antes de tomar una decisión de que porque el reporte de la histerosalpingografía dice alteración, cuando yo debo de no confiar completamente en el imagenólogo o en el radiólogo y yo tengo que analizar mi placa. Hay veces que se hacen nada más 4 placas y nada más la toman de frente, de frente, de frente. Yo les digo, una placa mal realizada va a dar un mal diagnóstico. Yo he visto placas y diagnósticos emitidos por médicos simplemente porque tomaron esas placas y fueron mal diagnóstico, le va a dar mal tratamiento. Tiene que ser una placa de frente, primero sin nada y luego pasándole el medio y después ladearla para hacerle una oblicua y luego revisarla del otro lado y luego una lateral y al final una en la cual le quitan el espejo y la cánula y se hace un estudio y se valora. ¿Por qué? Porque cuando vemos una paciente podemos pensar que cuando la vemos, lo voy a poner en la cuestión de nosotros, cuando vemos una chica, a los hombres a veces decimos, pues se ve muy bonita, pero cuando la vemos de lado pues no le vemos pompis. Es lo mismo que ustedes cuando ven a los hombres. Nosotros tenemos que revisar la parte posterior del útero para ver qué condiciones me dice de la relación del sacro con la cavidad en su dibujo, si está delante, si está anterior, si está posterior. Si lo relaciono con la relación sexual, al momento de tener relaciones, golpea el pene el cuello de la matriz, porque él está en posición en retro. Si está ladeada hacia la derecha, a la izquierda. Son situaciones que la clínica se tiene que juntar, o sea, lo que se le interroga a la paciente con su historia, con lo que vemos con el ultrasonido, contra lo que vemos con la histerosalpingografía, para podernos dar un diagnóstico más acertado y adecuado a lo que queremos. Sí tenemos que tomar en cuenta todos y cada uno de estos factores. No debemos de meter a una paciente a fertilización in vitro si no tiene una indicación como tal. Debemos de entender que a veces 3 procedimientos de fertilización, de inseminación, que son indicados, que el esperma es suficiente para esta técnica, porque hay que recordar que en inseminación el esperma a veces puede estar muy dañado y no es ser una paciente candidata, sin embargo lo hacemos, pero tienen que tener en cuenta, decirle a la paciente, oye, ¿sabes qué? El esperma de tu pareja no es para una inseminación, es para una técnica de fertilización in vitro. O si tenemos una trompa que tiene mucha incertidumbre, oye, si hicieron 3 intentos y no funciona, pues entonces es necesario valorar qué condiciones tenemos de el pronóstico de mi edad, mi tiempo de que no me embarazo, las condiciones de mi marido, las condiciones mías, ¿sí? Para poder tomar una decisión. Igual cuando a veces pensamos que el factor espermático es adecuado, un buen esperma le va a ayudar a una trompa que está un poco dañada, pero un mal esperma no le va a ayudar a la trompa. Por lo tanto, hay veces que vemos pacientes que tienen reversiones de vasectomías y tienen muy poca cantidad de espermas, y esa cantidad de espermas o de mala calidad no la van a llevar a que la embaracen en forma natural, y digo en forma natural y menos tampoco en una inseminación.
porque por más que le preparan el esperma no va a estar en condiciones suficientes para lograrlo. Hay que tomar en cuenta siempre los factores para poder tomar una decisión, pero que no nada más están basados en la trompa. Recordar, un ovario que tiene reserva ovárica baja, normalmente no tiene caso meterle una recanalización de trompa, tendría que ir a una fertilización. Un esperma con mucho daño, así le recanalice la trompa a la señora, no le va a funcionar. ¿Sí? Situaciones que tenemos que ir analizando para poder tomar en cuenta los factores y poder tomar la decisión más adecuada, porque a lo mejor si el camino se hace muy largo, porque sigo probando y probando y me doy cuenta que una técnica me va a dar más pronóstico que si nada más me quedo ahí, por lo tanto tengo que analizar si es necesario irme a una técnica de mayor complejidad con un mayor resultado, siempre y cuando la cadena de valor y la preparación previa de cada uno de los factores conlleva un resultado. Y siempre en reproducción, entender qué tipo de óvulo tenemos, qué tipo de óvulo tenemos, qué tipo de ovario tenemos, qué tipo de trompa tenemos. Aquí tengo otra pregunta, dice, yo tengo 19 años de operada, tengo 46 años, ¿me podrá tener otro bebé con mi actual pareja? Sí. Nosotros, la paciente más grande de edad, cronológicamente hablando, es de 48 años. La paciente, normalmente antes veíamos, y se lo platico a alguna de las pacientes, veíamos parejas que eran de la misma edad, después vimos hombres más grandes con mujeres más jóvenes, y ahora vemos lo contrario, vemos mujeres grandes con personas más jóvenes, con hombres más jóvenes para casarse. Son situaciones de la vida, pero también tenemos que tomar en cuenta ciertas características. La paciente tenía 46 años, casi 47 cuando llegó acá, ya no tenía 6 meses sin reglar, se acaba de casar, doctora. Entonces se casa con un chico de 31 años. Revisamos los factores, lo analizamos, la hacemos reglar 3 meses, al cuarto mes analizamos un poquito las condiciones de su cavidad, flujo uterino, condiciones de cama de sangre, condiciones metabólicas de la paciente. Y dado que es una mujer sana y además era deportista, pues decidimos hacer una fertilización in vitro con óvulos donados. Los óvulos donados, mujer menos de 33 años, joven, de preferencia que tenga muchos folículos. Y entonces, o bien de banco de óvulos, decidimos hacer la fertilización y entonces llegamos al punto donde le hicimos su transferencia. Tiene todavía un embrión acá, le transferimos dos embriones y afortunadamente ahorita ya tenemos un bebé de 1 año y 4 meses. Tomando en cuenta esto, a veces puede decir, ¿hasta cuánto tiempo sería el límite? Nosotros consideramos que mientras la persona esté sana, alrededor de 48 años podría ser un límite para nosotros, porque las condiciones no nada más es eso, sino que las enfermedades crónico-degenerativas le pueden pegar a una mujer durante el embarazo y después del embarazo. A veces consideramos una mala reproducción como nada más el que se embarace. Nosotros queremos el niño en casa, por eso cuando tomamos en cuenta tenemos que ver la historia de la paciente, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene hipotiroidismo, si tiene lupus, y qué tanto esto le puede pegar al embarazo, como el embarazo le puede pegar a la enfermedad, y cómo le puede pegar cómo puede repercutir a la parte final de las condiciones de la paciente en la gravedad después de atender un hijo, de tenerlo. No quedemos nada más en el hecho también de que nos quedemos con un embarazo. Tenemos que cuidar las primeras etapas de la gestación para ir ayudándole al embrión a que se vaya implantando y vaya creciendo. ¿Sí? Otra pregunta que tengo acá, dice, tengo 28 años, no ovulo, ¿qué tanta posibilidad hay de que me embarace? Es muy importante en una paciente no nada más darle el medicamento. Primero hay que analizar, porque no es lo mismo reglar que ovular. La pregunta sería, ¿ovulo o reglo? Sería una pregunta básica. Hay que hacer estudios hormonales cuando regla, para ver la cantidad de huevos tiene, y cerca del día 21 a 23 para ver si está ovulando. Sin embargo, no nos quedemos ahí. Lo ideal sería revisarla cuando regla y revisarla con ultrasonido cerca del estatus periovulatorio. El estatus periovulatorio es ver qué condiciones tiene entre el 12, 14 o 16 de su ciclo para ver, 1, si hay moco, 2, cómo está la cama de sangre y 3, si tiene un folículo de un lado o del otro que esté cerca de la periovulación. O sea, tomar una foto y decir, las condiciones de la madre, de la mujer en el momento de la periovulación son las condiciones ideales para embarazar. Entonces, el laboratorio no me puede dar falsos negativos o falsos positivos, y la imagen de hacerle el ultrasonido cuando regla y cerca de la periovulación me puede confirmar o desdeñar el decir que está embarazada, digo que está ovulando o no. Pero hay veces que tenemos unas ciertas características respecto a la ovulación. Puedo tener óvulos, pero tengo endometrios delgados. Puedo tener un folículo que sí ovula, pero no ovula el día 14, 13, sino se va hasta el día 20. Y la cama
endometrial está ya más antigua y eso también repercute en condiciones de la falta de sincronía entre óvulo y endometrio para recibirlo, para capturarlo. Entonces, una mujer que tiene 28 años, lo primero que yo le pediría, ¿sabe qué? Controle su metabolismo, cuidando su alimentación, haga ejercicio. Hay veces que vivimos nada más a las expensas de que no tenemos un hijo, sin entender que a veces mucho de esto depende, ayúdate y te ayudaré. Haz ejercicio, come sano. ¿Cuánto de niño caminábamos y ahora todo es el carro? Vamos al súper y queremos lo más cercano para no caminar tanto. Tenemos que entender que tenemos que hacer ejercicio, nos hemos hecho sedentarios, nuestra alimentación no es la adecuada, comemos fuera de hora o no comemos, y al último de los casos no hacemos ejercicio y comemos mucha comida chatarra. El estado psicológico fundamental, pero no creo que me casé con un hombre para que fuera un pie de cría, sino era parte de mí, el que nos amamos, el que la reproducción es una manifestación de este amor, que debe de repercutir y que uno debe de ayudarles a lograr su sueño, que es un compromiso como grupo, ¿sí? Les quiero agradecer esta plática y una nueva disculpa. Estaremos dándoles más pláticas y estamos para servirles. Fertil Center es una institución que lucha primero por mejorar sus procesos de atención y tercero por tratar de dar resultados certeros. Estamos buscando ahora trabajar sobre diagnósticos más esbeltos, o sea, con menos estudios, mejores resultados y enfocándonos siempre a buscar las mejores tasas de embarazo. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y aquí estamos para servirles. Buenos días, mi nombre es María Moreno y pues vengo a platicarles de mi experiencia, que para nosotros para mi esposo y para mí. Fue algo muy bonito porque pues sí tratando de tener un bebé, pues un largo tiempo, y nos recomendaron esta clínica y pues sí, todo fue muy excelente, muy bonito y aquí está el resultado, una niña muy bonita, muy hermosa y pues estamos muy contentos. Pues a mí el trato que me brindaba el doctor Jorge Romo fue el que me sentí confiada y me dio mucha confianza y pues nos dio un trato excelente que pues aquí sigo aquí porque pues cuando lo tratan a uno bien y todo eso pues uno sigue lo que pues yo les recomiendo la clínica pues que lo acudan, vengan porque es un sueño que uno tiene de ser mamá, de tener un bebé, de verlo correr por su casa y pues yo recomiendo porque sí da frutos venir aquí. Los doctores son confiables, sí, dan resultado a uno. Pues que vengan. A mí me trataron muy bien, dan confianza, me tratan muy bien y te sientes en casa. Buenos días, mi nombre es María Moreno y pues vengo a platicarles de mi experiencia, que para nosotros para mi esposo y para mí. Fue algo muy bonito porque pues sí tratando de tener un bebé, pues un largo tiempo, y nos recomendaron esta clínica y pues sí, todo fue muy excelente.